Lo compartimos en los titulares y fíjense, es una situación en la que también lo que verán a continuación se comparte con escenas que hubo previamente de una guerra. Y resulta que por un lado hay guerra con aviones, con bombas, por otro hay guerra con mentiras, con difamación, con represión. Un lugar está en Irak, en Siria, otro está en Venezuela. Y hay gente que para dar la batalla lo que tiene que hacer es armarse de paciencia e instalarse a veces horas para comprar un poco de leche para los hijos. Sobre leche a uno, que huevonada es, pero no tenemos patria, na huevonada. Tenemos patria. Vea, señor presidente, no hay leche. Gas lacrimógeno, amigo, echaron una local lacrimógeno por no vender la leche. Estos son unos abusadores, atrevidos. Sin vergüenza. No vamos a dejar llevársela a todos ellos, los policías pasados. Mira cómo los maltratan por un kilo de leche, no joda. Por este maldito gobierno, no joda. ¿Qué gobierno no sirve para nada? No joda. Esa rata hay que sacarla, esa rata gobierna bien. Como verán, no parecen oligarcas. Como verán, llegaron caminando, no se bajaron de vehículos lujosos y no da la sensación que sean parte de una conspiración del imperialismo y los venezolanos fuera del país mandando estos ejércitos a fingir que hay escasez. Esa es la realidad de la Venezuela de hoy. Mientras, otra injusticia. A un palacio que irónicamente todavía le dicen de justicia, llevan a Leopoldo López, líder político que decidió entregarse para evitar posiblemente un episodio violento y para mostrar que no tiene miedo. Y entonces lo tienen hace meses y lo pasean y lo llevan a nuevas audiencias en las que han acumulado una cantidad enorme de testigos en su contra y no le dejan a él presentar testigos a su favor. Le agradezco muchísimo a su hermana Adriana. Adriana López Bermúdez está en las calles de San Francisco en este momento, manejando allí con la familia, y le digo bienvenida, buenas noches. ¿Y cómo se siente, Adriana? Muchísimas gracias por tenerme en el programa. No, bueno, es un proceso largo. Ya Leopoldo tiene 7 meses y medio en Ramo Verde. Hoy se dio la 5ª audiencia y es verdaderamente lento. Como bien sabes, el gobierno ha presentado más de 100 testigos y ellos más o menos en cada audiencia presentan a 2 o a 3. Y si te pones a contar de audiencia en audiencia para escuchar a todos, pues va a tomar mucho tiempo para lograr cerrar este capítulo. Pero hay que armarse de paciencia. ¿Qué has sabido de cómo está él en términos de su vida en la cárcel? Leopoldo está muy bien, en el sentido de que él es una persona muy disciplinada, una persona de mucha disciplina física y mental. Él ha desarrollado un régimen en donde él se despierta temprano por la mañana, él reza, él hace ejercicio, él medita, él lee mucho, él escribe mucho. Cuando puede recibir visitas, recibe sus visitas y se despierta muy temprano, se acuesta temprano y bueno, está muy disciplinado y eso le ha dado mucha fortaleza interna. Redondeo preguntando de algo que le he preguntado a su esposa, a Lilian, en otro momento, a su mami. Cuando te despiertas en la mañana y puedes decidir lo que quieras hacer y sabes que tu hermano está siendo víctima de estos abusos y de estas circunstancias, llévame un instante a tu corazón. Bueno, imagínate, es una sensación muy extraña y como trabajo personal de la familia, pues bueno, uno se siente muy humilde en ese sentido, ¿no? Porque uno tiene la libertad de escoger lo que puede hacer cada día y nos ha hecho a todos, pues, apreciar mucho más lo que tenemos. Bajo cualquiera sea esa circunstancia, estamos en libertad. Es una gran enseñanza para la familia.
Adriana, nuestro agradecimiento por acompañarnos. Bueno, muchos saludos, gracias. Muy amable. Adriana López Bermúdez, hermana de Leopoldo López. Me da mucha alegría decirle bienvenida a nuestra colega Carla Angola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, colega? Un placer tenerla por aquí. Igualmente para mí estar de nuevo. Fíjese que escucho a Adriana y escuchaba a Diana también desde Argentina y saber que Leopoldo López pintó pajaritos y flores en su celda para hacerle más cómoda a su hija la visita, eso parte el alma. Parte el alma porque su esposa hoy estuvo 2 horas esperando que la dejaran entrar a la audiencia de su esposo y hay, por cierto, un diplomático estadounidense quien fue invitado y también pudo ingresar a la audiencia de hoy, que se suspendió, sabemos, y se postergó para el 14 de octubre. Pero hay varias cosas allí. Lo que decía Adriana, son 100 los testigos que presenta la Fiscalía y todos son admitidos, 65 del caso de Leopoldo, de la defensa de Leopoldo. A ninguno se le permite testificar a favor de este líder político de Voluntad Popular. Son tantas contradicciones las que hay. Veíamos a esta señora exigiéndole al gobierno 1 litro de leche, cuando sabemos que en Venezuela hay 20 de los aviones más costosos del mundo, cuestan aproximadamente 15 millones de dólares estos aviones privados, y en los que se mueve, por cierto, la gente del gobierno, los Gulfstream y los Astra, y eso es propio de un país árabe, de los Emiratos Árabes, y están en Venezuela, es decir, la riqueza se concentra en el poder. Y después le dicen a la población que las líneas aéreas no importa si no vienen, no importa si se van todas, porque ellos se mueven en aviones privados y vienen al imperio que tanto detestan a hacer mercado cada 15 días, porque la propia población de venezolanos no puede ni siquiera tener 1 litro de leche, pero ellos se vienen al imperio, los Estados Unidos, y aquí compran de todo lo que quieran para sus propios hogares. Y por cierto, acaban de estar en Nueva York pagando unas cuentas fastuosas en hoteles de primer nivel, en restaurantes donde no se privaron de nada, y por cierto comprando una paginita del New York Times que cuesta más de $100.000 para pedir por la paz del mundo. Sí, no, insólito, porque además Nicolás Maduro, en esta exposición que hacía, pidiendo por cierto ser parte del Consejo de Seguridad, decía que él iba a proteger a la humanidad. No. Y uno se pregunta, ¿cómo va a proteger a la humanidad si en Venezuela nadie se salva? Entonces, ¿va a proteger a quién? ¿Qué credibilidad puede tener para el mundo si no es capaz de proteger a su propia gente? Pareciera que el gobierno es enemigo de los habitantes de su país. Y mientras tanto, Nicolás Maduro dice cosas como esta, hablando, por ejemplo, de la empresa Clorox, que decidió retirarse de Venezuela porque dice es imposible seguir haciendo negocios ahí. Una nueva fase donde comienzan los capitalistas a tirar la toalla. Ya la tiró una empresa llamada Clorox. Tiró la toalla por allá, Lorenzo Mendoza, y después se desdijo. ¿Cómo se dice? Se desdijo. Que no fue él, que sí fue él, que no sé qué pasa, que no sé qué broma. Fórmula socialista. Empresa abandonada, empresa tomada por la clase obrera, con el apoyo del gobierno revolucionario. Por las dudas, les quiero recordar, algo similar ocurrió hace unos años con una gran metalúrgica que se llama Sidor. Y entonces pasó a control del gobierno. Desastre total, al punto que los sindicalistas de Sidor terminaron protestando y fueron apaleados y fueron reprimidos con todas las cosas que usan contra los estudiantes y las mujeres, con el mismo sistema. Así que no es tan conveniente eso de que el gobierno termine controlando la situación. Por cierto, como vieron, otra vez tuvo un tropezón allí con ese vocabulario no muy amplio que predica el señor Maduro. Tengo otro ejemplito por aquí, a ver. Ese medicamento que tú me dices, acetaminofén, que tiene un nombre público muy conocido, bueno, en las redes públicas hemos hecho un esfuerzo especial para tener atendidas todas las redes públicas, desde los ambulatorios hasta los hospitales. Quizás a veces la denuncia frente a estos fenómenos puede ser que nosotros mismos no le demos la magnitud que tienen que tener. Bueno, algo reconoce por lo menos, por cierto, es aceta, no aceto, el minofeno. Pero bueno, por cierto, si hay una epidemia, también puede haber problemas porque él quiere traer a alguien que no necesariamente es el especialista que los demás conocemos. Ustedes saben que hay una enfermedad llamada chikungunya. ¿Han escuchado? Chikungunya es como el dengue, pues. Es un poco más duro que el dengue. Tiene tratamiento ambulatorio. Y bueno, ya nuestros epidemiólogos, saludos a todos los epidemiólogos de nuestra patria, están trabajando sobre el tema.
Bueno, epidemiólogo, chikungunya, no chiquín, será una epidemia para gente más pequeña, la que menciona el señor Maduro. No dejamos de sonreír con estas cosas alucinantes, pero lo triste es que ese es el señor que sigue tomando las decisiones y por un tiempo no parece que haya mucha posibilidad de que eso cambie. Lo triste es, colega, que el acetaminofén es necesario para aliviar los síntomas de la chikungunya. Y no solo eso, él dice que es algo ambulatorio. No es verdad, se murieron 8 pacientes justamente por esto, sí, que está ocurriendo allí en Maracay, y las medicinas no las había y por eso muchos de ellos no recibieron antibióticos y fallecieron. Entonces, el desprecio con el que se refiere a los problemas profundos que hay en Venezuela, el hecho de que el plan desarme, ellos le llamaron el plan desarme, que creo que es la 13ª edición que hacen para desarmar a los violentos en Venezuela, especificaron que solamente es para los civiles. Es decir, le dijeron a Lampa, ustedes no tienen por qué entregar las AK-47, las amas de casa que entreguen las pinzas de cejas y los corta uñas. Entonces, es de verdad indignante, porque la gente está muriendo en Venezuela. Son 25.000 venezolanos los que fallecieron el año pasado justamente en manos de Lampa, de los delincuentes, y hoy en Ocumare del Tuy, unos ampones con armas largas le tiraron una granada a una unidad de la policía. Entonces a ellos no los van a desarmar. Eso no es lo primero que hay que atender. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Tenernos amenazados, muertos de miedo, para que no podamos pensar en más nada que sobrevivir, que no podamos pensar en más nada sino buscar cómo vamos a comer ese día o cómo vamos a escapar de la delincuencia. Eso es lo que ellos quieren para después ellos seguir haciendo lo que deseen desde el poder, seguir extrayendo todos los recursos de un país que era rico, que además recibió en estos 15 años la mayor cantidad de ingresos económicos en la historia de Venezuela. Entonces, hay muchísimo de impotencia, porque estuvimos en Nueva York, en la ONU, justamente, en una protesta que organizó el partido político Voluntad Popular, y ver cómo dentro de la ONU están los líderes sentados en aire acondicionado y afuera, tanto los pakistaníes como los chinos, los venezolanos, protestando ahí a la intemperie sin que no los escuche o escuchados únicamente por el viento. Palabras que se lleva el viento y ellos decidiendo la vida de nosotros, de todos nosotros, pero no decidiendo lo que realmente le importa a las poblaciones de estos países. Entonces, es una injusticia universal. Siento que Venezuela sí grita y a veces las organizaciones internacionales no la escuchan, pero creo que es un sentimiento universal. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, colega. Un gran gusto, un gran gusto. Y por cierto, redondeo con un detalle vinculado a las cosas que mencionaba ella. El gobierno, el régimen venezolano dijo hace poco, no, se están matando entre ellos. Por eso hay tantos muertos entre los criminales. Bueno, entre los últimos fallecidos hay un capellán de la Marina venezolana, un religioso que lo que hacía era ayudar y fue asesinado vilmente. Otro ejemplo de las tantas mentiras que dice este régimen. Vámonos, al regresar vamos a explorar lo que ocurrió en una corte del sur de la Florida, donde un señor que se dedicaba a comprar apartamentos casi por docena, que compró un par de carros que cada uno vale más de $1 millón y que se compró relojes como para también sumar otro millón, recibió una sentencia de 150 años por lavar dinero. Yo lo hubiera dejado sucio.